Bueno, aquí estamos, siendo las 9:28 minutos, una vez más para hablar sobre la situación que atraviesa el Mercosur, máxime después de un nuevo capítulo en la jornada de ayer, capítulo que ha sido catalogado prácticamente por todos los medios internacionales como de escandaloso, la reunión de los cancilleres del Mercosur que tuvo la irrupción de la canciller venezolana. Y bueno, era menester obviamente hablar con Álvaro Padrón, nuevamente analista internacional, sobre este nuevo capítulo que hemos tenido del Mercosur. Confieso que aparte de la vergüenza ya me da un poco de pena la situación en la que ha caído la diplomacia regional, sin entrar a señalar quiénes tienen la culpa o no de lo que está sucediendo. Notoriamente no se está dando, Álvaro, una muy buena imagen internacional. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, no es una buena señal, ¿no? Déjenme pedirles disculpas porque hace 2 semanas, cuando teníamos la oportunidad de conversar sobre el fallecimiento de Fidel, por razones de salud no pude venir, entonces les pido disculpas a ustedes. Por favor, Álvaro. Y a la producción. Más que entendible. Pero sí, este capítulo, yo siempre termino viniendo con estos líos, ¿no? Al programa, pero... Ahí está. Y es verdad que uno, por momentos, hasta se lo toma un poco en broma, porque hay hasta características de telenovela, ¿no? En todo esto. Y además cuando uno ve las telenovelas venezolanas y de esa zona, hasta encuentra similitudes con algo tan particular, tan poco común en ambientes diplomáticos, ¿no? Como forcejeos, gritos, presiones, mucha declaración de tono más bien caribeño. Es algo raro para nosotros. Quitémosle un poco de dramatismo al interpretarlo desde ese lugar cultural, ¿no? Pero los resultados son tremendos, porque nosotros necesitamos más que nunca estar bien en términos regionales. Y lo que está pasando, yo recuerdo que aquí mismo lo hablábamos cuando la presidencia pro tempore, ¿se acuerdan? Sí. Fue el primer capítulo de esta novela, la negación a entregarle la presidencia pro tempore a Venezuela, la entregaba a Uruguay, ¿se acuerdan? Que hablamos mucho de eso, de cómo era el traspaso, por qué no lo aceptaban. Y en aquel momento nadie entendía mucho, porque las presidencias pro tempore nunca fueron importantes. En 25 años hubo más de 50, y a nadie nunca le llamaron demasiado la atención. Entonces, ¿por qué era tan importante en ese momento? Porque lo que se venía era más grande. O sea, ese era el primer capítulo de un proceso que ahora está más claro y que significaba para algunos países la decisión de algo que tampoco está claro: suspender, expulsar, sancionar. No está muy claro, ¿no? Incluso hay debates entre los gobiernos, particularmente con Uruguay, de cómo se interpreta el estatus actual de Venezuela. No tiene voz, está claro que no tiene votos, puede participar, no puede participar, en fin. Yo creo que ahora sí está claro que estamos frente a un proceso de crisis, que no era solamente si se le entregaba, si le correspondía o no la presidencia. 2 cosas muy negativas, ¿no? No hay ningún argumento jurídico. En eso tiene razón Venezuela, no hay argumento jurídico. Se está utilizando incluso acuerdos extrarregionales para justificar esta medida. Internamente el Mercosur no tiene ninguna disposición para este tipo de procesos. No existe la categoría de miembros fundantes. Entonces, aquí se eludió el tema central. Y lo quiero decir porque fíjense que también hemos venido a este programa a hablar de la situación interna de Venezuela. Pero no estamos hablando de eso. Porque ni siquiera se cuestiona lo que podría ser cuestionable y sería razonable, que es cómo se vive hoy en Venezuela y que el Mercosur estuviera preocupado por eso. Pero se eludió esa lógica. No se planteó, por ejemplo, aplicar la cláusula democrática, que también sería polémico, pero al menos tendría conexión con algo real, que es que en Venezuela hay problemas. Claro. Entonces, no, se elige un camino extrañísimo, que es cuestionarle a Venezuela si internalizó o no determinada cantidad de normas, algo que le pasa a todos los países. Y siempre fue normal y muy flexible, intra-Mercosur. Entonces, se corre el eje... Sí, incluso se lo emplazó a que internalizara esa cantidad de normas en determinado tiempo, porque si no, pasaba lo que sucedió. Y fue como crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que eso no iba a ocurrir. Porque si se lo plantean a Uruguay, a Paraguay y Brasil, tampoco lo puede hacer. Claro. Porque en algunos casos significa la reforma constitucional. En el caso de Uruguay y Brasil, muchas de esas normas no se internalizan porque contradicen la Constitución de la República. Entonces, es como una excusa, como también lo fue la presidencia pro tempore, una cierta cortina de humo. En el fondo lo que está pasando, lo decíamos aquí, es que hay un cambio de signo político en la región, legítimo.
Ni que hablar en el caso de Argentina, que es vía la votación, más discutible en el caso de Brasil. Y Paraguay se sube al carro, ¿no? Sí, y acá sí. recordemos que hay una vendetta. O sea, para Paraguay, el caso Venezuela es como recordar el momento que a ellos sí se le aplicó la cláusula democrática, se los retiró del Mercosur durante un periodo y se ingresó a Venezuela. Fue el mismo paquete, ¿se acuerdan? ¿No? Sí, Un tema claro. muy polémico, donde Exactamente. aparece aquella Sale vieja, Paraguay y entra Venezuela. Exacto, aquella vieja frase de que lo político se primaba frente a lo jurídico. La novedad es que ahora se está haciendo lo mismo. Esta es una decisión política, no es una decisión con fundamentos jurídicos. Con algunas puestas en escena que sí colaboran para que las palabras bochorno y escándalo se vayan utilizando. Voy a dar algunos títulos de lo que fue ayer la situación. Apareció la canciller Delcy Rodríguez. Hoy hasta el propio Nicolás Maduro habla de que la canciller fue agredida por la policía del gobierno de Argentina. Estos son los dichos de Maduro. El embajador en Argentina de Venezuela llegó a decir en determinado momento que Delcy Rodríguez estaba siendo atendida en un sanatorio debido a las heridas sufridas por la agresión policial, haciendo un poco, digamos, más gráfico la frase aquella de Maduro de si nos sacan por la puerta entraremos por la ventana. Finalmente Delcy Rodríguez logró burlar todo este cerco policial y llegó a ingresar en un lugar en donde la dejaron absolutamente sola, es decir, nadie salió de los cancilleres a decirle va a pasar tal o cual cosa, y el final, que conocimos hace algunos minutos atrás, es la declaración de que, bueno, parecería ser que finalmente los cancilleres se pusieron de acuerdo para hoy mantener una reunión en Montevideo, cuando ya desde ayer Argentina es quien ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur, dando claramente la idea de que evidentemente no iban a respetar lo que Maduro decía, que era que, bueno, que ellos tenían la presidencia por tempore y que nadie los iba a sacar. De hecho, hace algunos instantes Maduro en Cuba ha dicho nada ni nadie va a sacarnos del Mercosur, pero parece que no fue lo que sucedió. No, es lamentable, ¿no? Y creo que va a ser difícil resolverlo porque el nivel con el que está la discusión ayuda poco. Y ayudan muy poco los venezolanos, ¿no? Ayuda muy poco Maduro, que hace la semana pasada, ¿se acuerdan cuando intentó de alguna manera la comunicación con Tabaré Vázquez, que finalmente se hizo el jueves, Sí. que hablaba de agarrar un avión y irse a donde fuera en Europa? Era ese estilo. Por eso yo insisto que el error de haber focalizado el tema en un lugar equivocado, donde no hay fundamentos jurídicos. Porque a Maduro, al gobierno, le está sirviendo mucho este episodio. No tanto, y yo le creo cuando dice que le interesa la integración, pero también le interesa correr el eje del debate interno. Obviamente. Entonces, Claro. consiguió que hubiera un elemento que distrajera de la polémica interna. Incluso la oposición en Venezuela no sabe qué hacer sobre esto, porque tampoco se va a adherir tan fácilmente a una agresión hacia el país. Ya no es en relación al gobierno. No nos olvidemos de esto. No estamos hablando solo de un gobierno, estamos hablando de un país. Los gobiernos pasan, los estados quedan. Entonces, el error de Brasil, Argentina y Paraguay es que están haciendo esto en una categoría que luego va a ser muy difícil de sandar. Y además es muy negativo. En primer lugar, por esto de que vuelve a primar lo político sobre lo jurídico, claramente. Segundo, se había dicho mucho durante un tiempo que los gobiernos anteriores funcionaban en política exterior en base a la ideología. Ahora lo están haciendo de vuelta, porque en realidad la negación de la participación de Venezuela con esta lógica, no discutiendo la cuestión democrática, sino con esta lógica, es como la negación del diferente. En eso tiene razón tanto Maduro como Rodríguez cuando dicen no toleran la diversidad, porque en realidad no hay otra explicación. Claro. Lo cual hace muy mal porque esta visión política actual en Venezuela la tiene el gobierno, no el país. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque estamos evitando una discusión mucho más de fondo, que es cómo se fortalece la integración regional. Es muy importante la permanencia de Venezuela en el Mercosur. Por razones geopolíticas, es la primera vez que salimos del Cono Sur y sumamos un país que conecta con el Caribe. Pero además lo segundo, y me gustaría que en un momento se hablara con empresarios sobre esto, Venezuela es muy atractivo económicamente. Lo es desde el punto de vista de su capacidad petrolera, lo es desde el punto de vista de mercado consumidor. Miren qué detalle, el ingreso de Venezuela al Mercosur, la presión más grande no la tuvo la izquierda, la tuvo la industria de San Pablo.
Porque Venezuela es un país ideal para vender, porque solo compra, no compite con nosotros, con nadie de la región. ¿Saben quién era el país más preocupado por el ingreso de Venezuela al Mercosur? Colombia, porque perdía las preferencias que tuvo históricamente de venderle de todo a Venezuela, y cuando ingresaba Venezuela al Mercosur, eso pasaba a ser mercado básicamente del sector industrial brasilero, digámoslo con claridad. A todos nos beneficiaba porque íbamos atrás de esa lógica. Entonces, cuidado con tener una mirada tan cortoplacista, de estar mirando solo si Maduro es mejor, peor, más duro, más... Estamos errándole a una mirada estratégica. Miren en qué momento del mundo, porque vamos a terminar el año con esa gran interrogante. ¿Cuál es el mundo del futuro? ¿El mundo de Donald Trump, diciendo que hay que cerrar Estados Unidos? ¿El mundo del Brexit con Inglaterra, con Francia? La derecha francesa diciendo lo que hay que hacer es recuperar nuestro mercado interno, cerrarnos al mundo, protegernos. Entonces, nosotros en ese momento vamos a estar perdiendo la oportunidad de crecer como región y mirándolo desde la lógica de que si me gusta más o menos los gobiernos, y ese es el error. ¿Y Uruguay en esto, Álvaro? ¿Vázquez cómo ha jugado? Porque da la sensación de que Uruguay, el gobierno uruguayo, se ha puesto el traje, agarró la vara y comenzó a caminar con el equilibrio necesario hacia un lado y otro, ¿no? Es el segundo episodio en el que Uruguay queda en una situación compleja, ¿no? Porque acuérdense que ya era esta discusión cuando la presidencia pro tempore. No está cómodo Uruguay en esta discusión. No, y no estaba cómodo en aquel momento. ¿Se acuerdan que el reproche de Argentina era ¿por qué Uruguay suelta la presidencia pro tempore? ¿Por qué no la mantiene? Y era verdad, además, porque históricamente ha habido casos en que se extiende durante más de 6 meses la presidencia pro tempore, entonces el reproche era ¿por qué no nos sacan de este lío? Extienden un poco la presidencia. Bueno, Uruguay vuelve a quedar ahora en una situación incómoda que además la agudiza Maduro la semana pasada cuando pone la cuña, ¿no? Y dice, bueno, yo con Tabaré Vázquez sí, con Uruguay sí. Llega a meter una cuña interna, ¿no? Exacto. Porque él dice, probablemente va a tener que rezongar algún funcionario. Estaba hablando del canciller, sí, sí. Menos, ¿no? O sea, generando la idea de que Tabaré Vázquez tenía que desautorizar decisiones internas de Uruguay para abrir una puerta. Tabaré la abre, porque en esa comunicación del jueves pasado genera al menos un cambio de tono de Maduro. Controlar el tono de Maduro es casi imposible, ¿no? Estamos frente a un estilo de hacer política inmediatamente relacionado con la descalificación, el adjetivo. A mí me molesta mucho la referencia a la Triple Alianza y al Plan Cóndor, porque son categorías absolutamente imposibles de comparar, además que fueron tan crudas para Paraguay la Triple Alianza, para los uruguayos, argentinos, brasileros, el Plan Cóndor, que no corresponden, ¿no? Hay que respetar un poquito el dolor que significaron ambos procesos como para no ubicarlos tan fácilmente en este momento. Es un error además poner al gobierno de Argentina en el mismo lugar. El gobierno brasilero está cuestionado desde el punto de vista político, con muchos problemas. Ese es el gran asunto de la región, ¿eh? Estamos entreverándonos en algo sin mirar el foco real. La gran pregunta es qué va a pasar en Brasil. La incertidumbre aumenta, no se sabe cuánto dura este gobierno. Elecciones anticipadas. No se sabe qué hace, no se sabe qué va a lograr, no se sabe si es viable. Y de eso dependemos todo, de eso sí que dependemos todo. Entonces, corremos la mirada hacia un episodio cuasi dramático, de comedia, no sé, es una cosa que no sabemos ni calificar, para eludir una discusión mucho más sustantiva, claro, que es qué pasa con el peso pesado. A Michel Temer tal vez le convenga esta discusión del Mercosur, ¿no? Porque a nivel de política saca el foco de todos los cuestionamientos internos, ¿no? El mismo efecto que hace Maduro con respecto a su relación interna. Entonces, es verdad, porque uno se pregunta al final, ¿por qué tanto lío con algo que alcanzaría con tener un mínimo de capacidad de manejo? Y yo creo que el factor Uruguay es clave, ¿eh? Tabaré Vázquez la remó bien, hay que ver qué pasa hoy. Efectivamente, la reunión es hoy aquí. Hay un error, se dice que es una reunión de cancilleres, no lo es. No es de cancilleres. No, es una reunión de técnicos para implementar el mecanismo del protocolo de Olivos. El sistema de solución de controversias. Lo que planteó Vázquez, en definitiva. Que fue la solución de Uruguay. Uruguay dijo, perdonen, ¿qué pretende Uruguay? Mantener coherencia. Yo diría 3 elementos claves para Uruguay. Coherencia, entonces dice que se cumpla lo jurídico. Lo jurídico por encima de lo político esta vez. Valores, que es decir, para nosotros la integración es un tema clave. Y tercero, solidaridad. Yo creo que tenemos que tener muy claro que Tabaré Vázquez registra que el gobierno venezolano siempre ha tenido un gesto de solidaridad con Uruguay, incluyendo el primer
La primer crisis que tiene Tabaré Vázquez en su gobierno, recordemos, a los días de asumir, fue el caso de COFAC, ¿recuerdan? Es ¿no? cierto, Sí, claro, fue claro. Y eso lo resolvió en gran medida el gobierno venezolano instalando el Bandes, con la llegada del Bandes, claro. Aparte del tablero del estadio. Muchas cosas, muchas cosas, algunas que están en discusión. Entonces, y que van a traer líos en la política uruguaya. Entonces, lo que yo digo es tiempo de bajar la pelota. ¿Quiénes tienen que bajar la pelota? Brasil y Paraguay, que la ponen allá arriba, entre otras cosas. Uno por venganza, el otro porque le conviene. Venezuela, bajar la pelota, por favor. O sea, menos declaraciones y más diálogo, más actitudes. No episodios como estos. Hoy no lo va a tener que hacer, nadie le va a negar la entrada a ningún lado a la canciller. Luego tiene que aparecer una agenda mínima del Mercosur. Hay que ponerse de acuerdo que efectivamente hay muchas diferencias políticas, pero eso no debería llevar al bloqueo de la integración regional. Entonces lo que debería haber es una agenda mínima diciendo, bueno, ¿en qué cosas nos podemos poner de acuerdo? Que queden explícitas, escritas, acordadas y que se trabaje sobre eso. Y la tercera medida que yo diría es esta que se está implementando ahora, resolver el caso Venezuela por la vía de la lógica interna jurídica del Mercosur que existe, que es el protocolo de Olivos, fue la solución uruguaya, así se le llama ahora, la de la semana pasada, que se implementó ayer, que aceptó el gobierno argentino. No hay que poner al gobierno argentino igual que los otros, es un error, pero eso es la táctica equivocada venezolana de sumar enemigos, ¿no? Argentina depende muchísimo del Mercosur. Argentina es el mejor socio de Uruguay para salvar la integración. Depende más que nosotros incluso. Porque le está yendo mal a Macri, hay que entenderlo. Como le está yendo muy mal a Temer, más en la lógica política, a Macri le está yendo mal económicamente. La economía argentina no despega. Y necesita mucho de Brasil. Sí. Entonces, para Macri no es tan fácil que el Mercosur no funcione. Es un gran problema, más problema que para Uruguay. Entonces, nosotros tenemos que encontrar mecanismos de alianza con Argentina. Si ustedes observan, la canciller argentina ayer utilizaba otro lenguaje. Sí, completamente. Tuvo una reunión previa de 1 hora, invitó al canciller Nino Noboa a participar. Estaba el canciller boliviano más en la lógica de apoyar a Venezuela, pero con razón, tomemos en cuenta, escuchemos las declaraciones del canciller boliviano. Bolivia está por entrar al Mercosur. Sería un gran error decir que porque tiene otra ideología no puede entrar, porque lo que precisamos nosotros es que el Mercosur crezca frente a un mundo que se cierra. Entonces nosotros necesitamos un Mercosur que crezca y que tenga una agenda mínima. En principio, ojalá volvamos a una lógica en donde se respete el mercado interno. Para Uruguay es muy importante. Volvió a ser Brasil y Argentina los mercados más importantes para Uruguay, junto con China, con la Unión Europea. Entonces, pensemos un poquito de manera pragmática. Yo sé que esto para algunos no les gusta, que quieren el Mercosur con otras dimensiones, yo también, pero no hay viabilidad hoy para hacer eso, pero sí hay condiciones para que se respete un Mercosur que tenga como mínimo una agenda que respete el nivel de comercio de la región, que le va a servir a todos porque todos los países necesitan hoy en la región, frente a un mundo que se cierra, la capacidad de comerciar entre nosotros. Bueno, habrá que esperar, obviamente, los próximos días, las explicaciones que hoy se den. Uno tiene la sensación, aunque no deberían ser relacionados, que hasta la negativa de Brasil a la apertura de Uruguay a un TLC con China también tiene que ver con este mal relacionamiento y esta posición hasta a veces incómoda en la que ha quedado Uruguay tratando de defender un poco la posición de Venezuela. No hay pruebas de ello, pero si uno hace un poco de historia de cómo veníamos desde la primera visita en su momento, las exigencias que Brasil realizaba, la entrega de la presidencia pro tempore de Uruguay en su momento a Venezuela y todo como se fue dando, claro, después tener que salir a pedirle a tus socios que te permitan hacer un TLC con China, también se complica, ¿no? Sí, Humberto, pero mira, algo de eso hay, no hay un clima, digamos, amigable, pero no les quepa ninguna duda que aunque estuviera el mejor amigo de Uruguay comandando Brasil, no le permitiría hacer un TLC con China. Estamos hablando de la segunda potencia del mundo, que va a ser la primera en pocos años. No es posible que Uruguay haga un acuerdo con China si no es con el aval del Mercosur. ¿Saben por qué? Porque a China no le interesa Uruguay. Somos 3 millones de habitantes. En el mejor de los casos habrá unos 500.000 consumidores uruguayos que le compren algo a China. A China le interesa la región.
Obvio. Y le interesa a Uruguay en tanto parte de la región. Entonces hay que encontrar una ecuación que permita que con la iniciativa de Uruguay sea la región la que se siente a hacer esa negociación. No existe una viabilidad en absoluto de que Uruguay firme un acuerdo con China sin que eso implique un consenso en la región. Brasil Esto no es el acuerdo con también. México, porque se utiliza mucho esa referencia, de que alguna vez nos dejaron hacer el acuerdo con México. Es distinto. Estamos hablando de un jugador de peso mundial, repito, la segunda potencia, camino a ser la primera. Entonces, no es solamente que también influye hoy la mala relación. Y está claro que nos están pasando la factura, ¿no? De varios momentos, incluyendo la no ida de Tabaré Vázquez a las Olimpiadas, ¿se acuerdan, no? Sí, es cierto. Entonces, todas cosas que yo creo que fueron razonables que hiciera Uruguay, porque no se trata de hacer cualquier cosa con tal de arreglar, buenas relaciones, y menos con un gobierno tan complicado. O sea, ¿qué señales estamos dando cuando es un gobierno muy discutible desde el punto de vista de su legitimidad? Entonces, son costos que hay que pagar, pero yo diría que aún cuando tuviéramos, repito, la mejor relación del mundo, este tema estaría sobre la mesa y sería una condición de Brasil y también de Argentina para que Uruguay avance siempre y cuando lo haga con la región. Álvaro, muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros estos minutos en la mañana. Hemos estado con Álvaro Padrón, analista internacional, tratando de entender un poco más la situación del Mercosur y también la posición de nuestro país en todo este lío.